Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. No sé si me escuchan bien. Eh, en honor al tiempo, vamos a alargar la charla de salud mental en el embarazo y en el puerperio. La verdad es que, primero, en primer lugar, quería agradecer, haciendo una introducción al Instituto GEMA, por la iniciativa de venir desarrollando en este tiempo especial de pandemia y que redescubrimos las redes como una tecnología para la capacitación y para compartir un espacio entre diferentes profesionales. Y haciendo un poco punta al Instituto GEMA, como digo, estas ya son las quintas jornadas en relación siempre a la salud de la mujer. Y en este caso, como dije, de tocar un tema muy interesante como es la salud mental en una etapa de la más crítica desde el punto de vista emotivo de la mujer, como es atravesar una gestación y todo lo que conlleva eso, el parto como otra experiencia vital de vida y la etapa del puerperio. Yo tratando de imaginarme este tema, el impacto que puede tener en la salud perinatal del binomio madre-hijo, y recordando un poco nuestra formación tanto de pregrado como de posgrado, a los médicos, en mi caso toco ginecología, y el público variado que veo que están presentes compartiendo esta charla, es muy poco lo que nos enseña, tanto de pregrado como de posgrado, en la asistencia de este tipo de situaciones que tengan que ver con algún desequilibrio en la salud mental, con una formación puramente muchas veces asistencialista, y debemos replantear como un todo la atención perinatal. En ese marco también, como integrante del Hospital Materno Neonatal y trabajando siempre en un equipo multidisciplinario, tratamos de considerar a la mujer que está pasando por toda esta etapa que decíamos de embarazo, parto, puerperio, en un todo, ¿no es cierto? Tratando de empatizar también no solo la dificultad o los síntomas físicos que puede estar teniendo la mujer en esta etapa, sino también ponernos un poco en contexto, empatizar con ella y saber lo que está sintiendo, ¿no? Que de eso se trata un poco, tomar en cuenta y poder, esperemos a través de ansiosamente la charla que nos va a brindar la médica especialista, la doctora Masaira, que ahora la voy a presentar, de poder elaborar junto alguna estrategia como para justamente que este tipo de alteraciones, tanto en el desequilibrio de la salud mental, pueda ocasionar en esta etapa vital de la vida de una mujer, nos dé herramientas y alguna estrategia como para poder hacer la detección temprana y la derivación oportuna para evitar algún tipo de perjuicio en la salud, tanto de la mamá como del bebé. Sabemos que la alteración del estado mental está directamente relacionada con algunas patologías que pueda presentar la madre y por ende también el bebé en la panza o en la vida extrauterina una vez que se realiza el nacimiento. Es para mí realmente muy interesante poder escuchar a una especialista, la doctora Silvina Masaira. Ella es especialista en psiquiatría, es médica de planta del Hospital de Emergencias Psiquiátricas Doctor Torcuato de Alvear de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella es docente también del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Hace más de 20 años que trabaja en el grupo de psiquiatras de la salud perinatal de APSA, que es la Asociación de Psiquiatras de la República Argentina, y es presidenta honoraria de la Asociación de Psiquiatría de la Argentina y forma parte de un grupo de trabajo de más de 20 años que viene trabajando en la salud perinatal de la mujer. Así que tienen una vasta experiencia como para poder ilustrarnos, compartir experiencia. Y doctora, es un gusto poder escucharla y compartir, estamos deseosos de escucharla. Buenas tardes. ¿Me está escuchando?
No, no se escucha, doctora. ¿Cómo? Ahí está. Un carajo. Hay que volver a aceptarla a la doctora para que entre. No hay ninguna solicitud de ingreso, era ingreso libre, digamos. Hoy no había sala de espera. Bueno, no hable porque están... Ahora sí parece que está, ¿eh? No, se sigue sin escucharlo, doctora. No sé si usted nos escucha bien a nosotros. Tiene bloqueado el micrófono, Cocho. Sí, pero yo le habilito y lo mismo. Decirle que cambie al celular. Por ahí en la compu uno puede y en el celular o en otro aparato sí.
No sé si ella nos está escuchando, ¿no? Hola, ¿me escuchan Sí, ahí? ahí tiene el micrófono, ahí está, doctora. ¿Ahí me Ahora sí. escuchan? Ahora sí la Ahora le escuchamos. estamos escuchando. Ahora sí, doctora. Hola. Dios mío. Disculpen, no sé qué pasó. La máquina se volvió loca porque me pareció que Zoom no me permitía entrar con el audio y me pedía que lo reiniciara. Bueno, no sé qué pasó, es la primera vez que me pasa algo así y de hecho no sé si esto se va a mantener porque fue como medio milagroso. Yo tengo una computadora, ¿ahí me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, bien. Sí, perfecto, se la escucha, doctora. ¿Me escuchan? Bueno, yo tengo una computadora que entro al Zoom a través del Google, que siempre me era más fácil, pero ahora cerré y entré por la aplicación directamente de la computadora y no sé, por ahora vamos mejor, pero la verdad que estoy taquicárdica y asustada porque nunca me pasó algo así. Bueno, les agradezco mucho la invitación. Para mí es una alegría compartir con ustedes algo de esto y bueno, feliz día para los obstetras. Muchas gracias. Era el día de la obstetra, así que los felicito. Doctora, Sí. me tomo 30 segundos para decirle de que tenemos participantes de diferentes especialidades, como para que usted enfoque un poco Ah, su bueno. charla. Tenemos obstétricas, tenemos médicos ginecólogos, médicos especialistas en diagnóstico por imagen en perinatología, Buenísimo. tenemos psicólogos, médicos generales, o sea, hay una variable especialidad de público que la va a escuchar. Así que muchas Bueno, gracias. ahora pongo entonces la presentación, el Power, puedo compartir pantalla y deseo que no sé, que esto funcione, porque a ver si me permite compartir mi pantalla. Vamos a ver. ¿Ahí lo están viendo? Sí, se Sí. ve bien. Bueno, Habría que ahora poner la forma presentación. sí, pero espere porque me está trayendo problemas hoy, esta computadora. A ver, yo ya no los veo más. Ahí está. Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Bueno, como les decía el doctor hace bastante tiempo, yo soy psiquiatra, mi formación yo la hice en un hospital de emergencias psiquiátricas, así que ese es el sesgo que yo tengo, soy médica y soy psiquiatra. A su vez también tengo pacientes que atiendo en psicoterapia porque me formé desde el psicoanálisis, pero la presentación está encarada desde el punto de vista de la medicina y del lugar de un psiquiatra frente a las situaciones que le pueden ocurrir a una mujer que transcurre el embarazo o el puerperio, en relación a su salud mental. Como yo escuchaba cuando ustedes hablaban lo que decía el doctor, que es esta etapa perinatal que nosotros desde la salud mental y desde la psiquiatría la consideramos durante todo el periodo del embarazo, extendiéndola hasta todo el primer año de nacimiento, una vez que nació el bebé, y también en algunos trabajos se empieza a conceptualizar como toda la parte previa desde la preconcepción, digamos, cuando las mujeres hacen las consultas preconcepcionales, y por ejemplo las que tienen problemas también de fertilidad, que hacen muchos tratamientos, ¿no? Como toda esta etapa relacionada con el deseo de tener un hijo. Bueno. Lo primero es el tema de los prejuicios con respecto a las pacientes que tienen problemas de salud mental, ¿no? Que todos tenemos prejuicios, eso es importante que nosotros, los trabajadores de la salud, tanto ya seamos médicos, obstétricas, ginecólogos, psicólogos, ¿no? Todos los que vamos a atender a estas mujeres, entendamos que tenemos ciertos prejuicios y que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para tratar de deshacernos de eso a la hora de atender a estas mujeres, ¿no? Porque lo que muchas veces sucede es esto de que pensamos que las mujeres que tienen algún trastorno mental, alguna patología psiquiátrica, son malamadres. Propongo así malamadres como si fuese un sustantivo. En realidad, esa es una idea que nosotros tenemos.
desde ya que si pensamos en los momentos de descompensación y en los cuadros más severos, es como en todo, digamos, una mujer que está muy descompensada, ya sea clínicamente o psiquiátricamente, ese es un momento muy particular. Pero tenemos que pensar que las mujeres que tienen trastornos psiquiátricos, las que pasan la edad fértil, en la mayoría de los casos hay embarazos, y eso no garantiza que vayan a tener problemas con su hijo sí o sí. Después otra idea que tenemos es que a veces que las mujeres que tienen problemas mentales no pueden tener hijos porque tienen dificultades, digamos, reproductivas, y eso está bastante demostrado de que no es así, que las mujeres que tienen problemas mentales pueden tener hijos como los tienen las otras. Lo que nosotros tratamos de hacer, pensando en los derechos sexuales y reproductivos, es en el acompañamiento y en que tratar de que las mujeres que tienen, sobre todo, yo cuando hablo de trastornos mentales habitualmente me refiero a lo más grave, ¿no? Pero cuando tienen problemas graves, la idea es que puedan estar acompañadas y que ellas puedan decidir en qué momento tener hijos, y no que los hijos vengan como sucede muchas veces, que es sin planificación. Entonces, este dibujito es para ver que cuando yo era residente, ya hace mucho tiempo ya, entonces, y teníamos mujeres pacientes psiquiátricas que estaban medicadas, muy medicadas con la medicación que nosotros les dábamos, rezábamos más o menos para que no se embarazaran. En realidad, eso ahora cambió mucho y ya no es más así. Ahora suponemos que lo más posible es que se embaracen, y entonces tenemos que hacer un tratamiento con los métodos anticonceptivos previniendo el embarazo y trabajando este tema desde entrada, como que ya no sorprende más a nadie, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es incluir el tema de la salud reproductiva en los tratamientos, ¿no? Entonces, hablar del deseo de tener hijos, ¿sí? Planificar el método anticonceptivo que más le convenga por su situación y por las contraindicaciones que pueda tener, hablar claramente de los riesgos de la medicación y de los riesgos de no medicarse si tienen trastornos mentales que son severos, y hablar de esta dimensión moral que ocurre cuando las mujeres que están en algún tratamiento psiquiátrico, psicofarmacológico y toman medicación y que quedan embarazadas o quieren quedar embarazadas, les agarra este miedo y esta duda de si lo que están tomando les hace mal a su hijo, y entonces si tienen que priorizar su bienestar en relación al bienestar de su embarazo o de su futuro hijo, y ahí se les arma un conflicto que en general es como un falso dilema, ¿no? Ahora vamos a ver. Entonces, lo que primero tratamos de hacer es una consejería preconcepcional, hablando de la maternidad, del deseo de tener un hijo, hablando del problema que ellas tengan, ¿no? Si es una enfermedad que tiene recurrencias, para poder prevenirlas. Son mujeres que muchas veces tienen comorbilidades, como por ejemplo la obesidad, el tabaquismo, ¿sí? No hacen actividad física, generalmente son sedentarias, y todo eso sabemos que son factores de riesgo también para el embarazo. Hablamos de la medicación que toman y de los posibles riesgos que esto pueda tener o no. Muchas preguntan por el riesgo genético en relación a las enfermedades mentales, y en realidad hasta el momento no hay una respuesta contundente, porque no es que son enfermedades autosómicas dominantes que si lo tiene la madre lo va a tener el hijo. En realidad no es así. Sabemos que hay riesgo, por ejemplo, en las pacientes que tienen trastornos afectivos, que es un riesgo familiar, que son familias que tienen más predisposición a tener trastornos afectivos, pero no necesariamente el 100% de la descendencia. Y desde mi lugar, que soy psiquiatra, mismo con los psicólogos con los que trabajo, insistimos mucho en el contacto con las otras disciplinas para hacer un trabajo en equipo, ¿no? Tenemos que justamente pensar que estas mujeres no se abordan desde una sola perspectiva, sino que las acompañamos en el transcurso de su embarazo y en el puerperio, y tenemos en general que estar en contacto con el obstetra que las atiende, y luego con el neonatólogo que las va a atender después, cuando nazca el bebé. Entonces, la ecuación que nosotros tenemos que dimensionar atendiendo a estas pacientes es justamente valorar el riesgo de la enfermedad psiquiátrica
no tratada durante el embarazo, o sea que sabemos que la falta de tratamiento cuando los cuadros psiquiátricos son de moderados a graves, eso impacta negativamente tanto en el desarrollo del embarazo como en el vínculo que establece la mamá con su bebé. Tenemos que hablar de los beneficios potenciales de la medicación y de la psicoterapia justamente para mejorar esos cuadros, y hablar también de los riesgos y de los daños conocidos que se saben hasta el momento de la medicación que las mujeres tomen. Y también que puedan saber que si suspenden abruptamente el tratamiento psiquiátrico o psicológico y la medicación que tomaban, eso es una práctica que no se recomienda para nada porque tiene un riesgo muy alto de tener recaídas en el corto plazo, con lo cual eso casi que asegura una recaída en el transcurso del embarazo. Entonces, no es lo más recomendable suspender todo de golpe ante la noticia del embarazo, cosa que en realidad muchas mujeres hacen porque cuando se enteran que están embarazadas quieren dejar de tomar todo, pero bueno. Yo no me voy a dedicar en esta conversación a hablar de las drogas, pero sí puse esto que es como el encuadre básico, que es saber el tema de los trimestres. Ustedes obviamente los que se dedican a esto lo saben perfectamente, pero me parecía que hacía falta aclararlo. En las primeras 2 semanas post-concepción el riesgo, las células embrionarias son pluripotenciales y el riesgo es a todo o nada. Entonces cuando la mujer se entera que está embarazada y estaba tomando una cantidad de medicación, uno puede decirle que hasta ese momento no hubo daño, porque si lo hubo, o se perdió completamente y la mujer hubiera tenido una menstruación, y en realidad un sangrado que hubiera interpretado como una menstruación, o si sabe que está embarazada, hasta ese momento no hubo daño. Después, en el primer trimestre, los medicamentos pueden provocar la teratogenia, que son las malformaciones morfológicas, lógicamente, de los órganos, de los distintos tipos de órganos, que viene del griego teratos, que significa monstruo, que esto, bueno, todos ustedes lo saben, y los medicamentos que utilizamos nosotros pueden tener el riesgo en el segundo y tercer trimestre de la teratogenia conductual, que sería justamente el provocar retrasos madurativos, retrasos en el desarrollo, ¿sí? Y luego las complicaciones perinatales por el uso de los medicamentos en el último mes del embarazo previo al parto. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos cuando atendemos a una mujer embarazada, así como ustedes se ubican con la edad gestacional, nosotros que la atendemos desde otro punto de vista, también tenemos que saber la edad gestacional para saber, por ejemplo, si va a tomar un medicamento o no, qué impacto va a tener eso en el embarazo, y para ubicarnos, ¿no? Así que el tema de la edad gestacional es muy importante para todos, para saber en qué momento del embarazo está. Con nuestras pacientes nos pasa muchas veces que ellas no saben cuándo fue su fecha de última menstruación, no tenían un método muy fiable, entonces no saben cuándo quedaron embarazadas, y nos llevamos sorpresas. Hace poco en el hospital donde yo trabajo, me consultó una médica de consultorios externos. Yo trabajo en una sala de internación psiquiátrica de mujeres, ¿sí? Que habitualmente nosotros conversamos mucho el tema de los anticonceptivos, porque nos han pasado que haya embarazos en el hospital. Pero bueno, me consultó una médica de externos porque tenía una paciente que yo conocía porque había estado internada, que ella empezó a pensar que podía estar embarazada porque empezó a tener náuseas. Pero venía con náuseas y era un síntoma que ella tenía de siempre. Bueno, cuando le hacen un test de orina, que en realidad salió mal hecho porque ella se ve que no concentró la orina, le dio negativo y se quedaron tranquilos, pero seguía con las náuseas y la menstruación no la tenía. Así que la mandamos nosotros en mi hospital, es un hospital psiquiátrico, no hay ni laboratorio, ni hay ecografía. La mandamos a una consulta urgente con una ginecóloga de un hospital general que le hizo la ecografía y estaba en la semana 22. O sea, el embarazo estaba requete contra avanzado, era una chica muy delgadita, ella no se dio cuenta. Bueno, y esto nos pasa muchas veces, que las mujeres que nosotros atendemos no tienen esa conciencia, y entonces el embarazo ya puede estar reavanzado. Entonces tenemos distintos escenarios cuando atendemos a estas pacientes, que puede ser la que viene y consulta antes de quedarse embarazada, que esas me encantan, pero son la minoría, porque en general no preguntan así tanto, por lo menos a nosotros. Después, cuando tienen un embarazo que no está programado, que no es un embarazo no deseado, digamos, o porque
era una pareja ocasional, o porque fue víctima de una violación, digamos, bueno, ahí tenemos toda la problemática también del embarazo no programado, y si ellas, si quieren tener ese bebé, si no lo quieren tener, y toda la cuestión de la consejería por la posible interrupción legal del embarazo, en el caso que diera por el tiempo. Después cuando ellas, bueno, tienen un embarazo que buscaban, pero no saben exactamente de cuándo fue, tenemos la situación de cuando una mujer viene y suspendió toda la medicación, y después otra que viene y decide, y está tomando su medicación y dice que la sigue tomando, ¿no? Entonces, estas son las que están en tratamiento, y después lo que vamos a hablar nosotros ahora es de las cosas que ustedes pueden tener en cuenta cuando ustedes atienden a las pacientes que no están en tratamiento, sino que solamente no están en tratamiento ni psicológico ni psiquiátrico, como cuestiones a tener en cuenta para advertirlas y para derivarlas si es necesario, ¿no? Bueno, esta es la clasificación del riesgo fetal de los medicamentos, que ya es más vieja, está en desuso, así que la vamos a pasar. Y hay una nueva clasificación que se llama PLLR, de las siglas en inglés, que en los fármacos lanzados después del 2015 tienen que poner como un desarrollo más explicativo de la potencialidad del daño de los medicamentos. Entonces siempre estamos evaluando el riesgo, pero lo que nos damos cuenta es que hay riesgo con los medicamentos y hay riesgo sin los medicamentos. O sea, lo que tenemos que saber es que las decisiones que tomamos en esta etapa siempre conllevan algún riesgo. Entonces, en el caso de la medicación puntualmente, si es posible, se trata de evitar los psicofármacos, sobre todo durante el primer trimestre, pero eso sí es posible. En el caso de las pacientes muy graves, como yo les mencionaba antes, a veces no es posible, y sacar la medicación es peor que dejarla. Me ha pasado varias veces que pacientes, por ejemplo, bipolares, que son las que se conceptualizaban antes como maníaco-depresivas, se les suspende toda la medicación de golpe, recaen, y entonces lo que tenemos que hacer cuando se internan es darle más medicación, o sea, termina siendo menos beneficioso. Y lo importante es no entrar en pánico y saber en qué momento del embarazo nos encontramos, ¿no? Bueno, esto es algo más viejo, pero que se mantiene, que es que sin tratamiento, los trastornos mentales tienen impacto en el pronóstico obstétrico, ¿sí? en el desarrollo del embarazo. Fíjense que la depresión y el trastorno bipolar se asocian con bebés con bajo peso, prematuros y con retardo del crecimiento intrauterino. Y también con bebés más llorosos, con mayor monto de catecolaminas. Las que tienen trastornos de ansiedad tienen mayor incidencia de un parto con forceps, trabajo de parto más prolongado, sufrimiento fetal, aborto y prematurez. Y las que tienen esquizofrenia también se reporta mayor índices de prematurez, de bajo peso al nacimiento, y de chicos con anormalidades en la placenta o con malformaciones cardíacas, que es un porcentaje bastante mayor al de la población general. Bueno, vamos a ir viendo. Esta es la ecuación riesgo-beneficio. Entonces, volviendo en este salpicado, digamos, un poco a quiénes van a ser las que requieran tratamiento farmacológico generalmente, son las que hayan tenido un trastorno psiquiátrico que ya era grave, que requirió internación previamente, las que tienen recurrencia en otro embarazo, de lo que les pasó en un embarazo anterior, ¿sí? Y las que saben que si estaban estabilizadas con la medicación y que cada vez que intentaron dejar su tratamiento farmacológico recayeron. Entonces, en esas van a ser en las que generalmente van a recibir tratamiento psicofarmacológico. Esta es la guía de los ingleses, la guía NICE del año, esta es de 2016, pero lo que ellos sugieren es no dar valproato directamente en mujeres en edad fértil. Yo soy psiquiatra, entonces el valproato lo podemos reemplazar por otras cosas. Más problema tienen los neurólogos cuando usan el valproato como antiepiléptico y no tienen otro que sea tan efectivo. Entonces, en esos casos, y la verdad es que las mujeres transcurren su embarazo con el valproato. Siempre hay que hablar de las consecuencias del tratamiento y de la enfermedad sobre el embarazo, ¿sí? Evaluar siempre el estado emocional en los controles prenatales y postnatales, ahora vamos a ver cómo. El abordaje debe ser integral, y si por ejemplo el profesional, el obstetra, la obstétrica, que detectan que la mujer tiene un trastorno psiquiátrico o sufre algún padecimiento de salud mental,
y la deriva, el tratamiento tiene que iniciarse muy rápido. El tratamiento no necesariamente va a ser la medicación, eso va a ser, depende de la gravedad. Puede ser una psicoterapia intensiva, una psicoterapia de apoyo, acompañamiento terapéutico, ¿sí? O sea, pero tiene que ser a la brevedad porque ustedes, bueno, lo saben mejor que yo, el embarazo es acotado y cuanto antes la paciente mejore, antes va a mejorar su pronóstico obstétrico y antes va a poder establecer el vínculo con ese bebé. Estos son los riesgos que tienen en general las patologías psiquiátricas que no se tratan durante el embarazo, o sea que sería el riesgo de la patología en sí. Y fíjense, en general las pacientes psicóticas, esquizofrénicas o las que tienen trastorno bipolar tienen mayor riesgo de consumo de drogas ilícitas, de alcohol y de tabaco, con el impacto que eso tiene. Mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, porque por ahí están más promiscuas y entonces tienen muchas parejas. Mayor exposición a situaciones de violencia física potencial. Este es otro de los prejuicios, porque en general nosotros solemos tenerle miedo a los pacientes psiquiátricos y en realidad las pacientes, sobre todo las mujeres con trastornos psiquiátricos, son más víctimas de violencia que la población general. Porque no se saben cuidar, no saben con quién meterse, tienen vínculos que son a veces muy complicados, y entonces, bueno, terminan en situaciones de violencia. También es menor la consulta al médico obstetra, entonces los cuidados prenatales disminuyen, no comen bien, y también disminuye el aporte nutricional, y también si las condiciones están, digamos, si los trastornos están descompensados, tienen más predisposición a estar en situaciones estresantes, por ejemplo, perder el trabajo porque se descompensaron, perder la vivienda, perder el apoyo de la familia o de la red social porque se cansan. Y bueno, entonces tienen más riesgo de estar internadas y tener hospitalizaciones largas, como dije antes, en todas las anteriores, mayor incidencia de prematurez, y en las que tienen cuadros afectivos, sobre todo si están descompensadas, mayor riesgo de tener psicosis puerperal. Bueno, entonces vamos a hablar de la depresión y el embarazo. Fíjense, la prevalencia estimada es entre el 10 y el 20% aproximadamente. En algunos trabajos figura 13, en otros figura 15, ¿sí? O sea, es bastante frecuente que una mujer embarazada se deprima. El problema es que hasta el 70% de las pacientes embarazadas reportan síntomas que son síntomas de depresión, pero que no configuran un cuadro clínico de depresión. ¿Cuáles son esos síntomas que se superponen del embarazo con la depresión? Bueno, la fatiga, sobre todo el primer trimestre, ese cansancio, las alteraciones del sueño, ¿sí? Tanto la hipersomnia como el insomnio al final del embarazo, alteraciones del apetito, sobre todo las que tienen náuseas y vómitos y no tienen hambre y pierden peso al principio del embarazo, y la disminución de la libido. Esos son síntomas que en realidad las puede tener una mujer estando embarazada y no por eso está deprimida. Sabemos que si una mujer venía en tratamiento farmacológico y suspende de golpe la medicación, lo más frecuente que le pase es que tenga una recaída en el embarazo. Y también sabemos que las mujeres, sobre todo las que tienen depresión, les da mucha vergüenza decir que están deprimidas, porque no es lo que se espera socialmente de ellas. Socialmente se espera que estén bien, que estén contentas, lograron estar embarazadas, o sea, es muy difícil para ellas decir que están deprimidas. Muchas veces en la consulta obstétrica no lo dicen porque tienen vergüenza, entonces ahora vamos a ver algunos trucos para poder detectarlo. ¿Cuáles son el síntoma como más relevante de la depresión? Es el rechazo del embarazo. Es cuando una mujer está embarazada, por ahí no en una que quedó embarazada sin buscarlo, pero esto se ve frecuentemente en las que se deprimen. Luego de haber buscado el embarazo, o de haber hecho tratamientos de fertilidad para quedar embarazada, quedan embarazadas y después empiezan a decir que no lo sienten, que no lo quieren, que es como, no llegan a estar psicóticas, pero dicen como que ese bebé las está invadiendo, sienten como si fuese un parásito que come de ellas. Entonces, bueno, y uno ve que la única conexión que tienen con el embarazo es negativa. Además de eso, aparecen los síntomas de la depresión normal, que es
falta de interés y falta de placer para todo, ¿sí? Falta de motivación y no tener voluntad. Entonces es muy contradictorio cuando nosotros le decimos ponga voluntad para hacer tal o cual cosa, porque justamente las que están deprimidas no tienen voluntad, lo que se enferma es la voluntad. Entonces uno si les dice ponete las pilas y hacelo, en general no lo pueden hacer. Pero, y en algunos casos extremos plantean el aborto como solución. Entonces, la verdad es que hay que estar muy alertas y hay que ver si lo que tienen es una depresión, el aborto no soluciona la depresión, porque ellas pueden abortar legal o ilegalmente, como fuese, pero luego si está instalado el cuadro depresivo, luego va a continuar estando deprimida. Entonces, en casos de mucha depresión, eso lo plantean en esos términos. ¿Quiénes están en riesgo de tener una depresión en el embarazo? Tienen más riesgo las mujeres adolescentes, las que no tienen pareja, las que tienen un nivel económico bajo, cuando no buscaron el embarazo y el embarazo vino por no cuidarse, digamos, o producto de una violación, lógicamente, cuando hubo eventos vitales negativos como la muerte de un familiar o la pérdida de un trabajo previo o alguna situación traumática reciente, cuando no tienen medio de apoyo social, cuando tuvieron un episodio depresivo en otro embarazo anterior, esas tienen un poco más de riesgo, y cuando, como dije al principio, suspenden rápidamente el antidepresivo. Bueno, continuando el antidepresivo, yo no sé si ustedes acá lo ven, pero continuando es un 25% y suspendiendo el riesgo de recaída post suspensión de las medicaciones llega a un 70%. Entonces, ¿cuál es la guía NICE, que es esta que les decía de los ingleses? Sugiere hacer 2 preguntas en la consulta obstétrica, que es preguntarle durante el último mes, ¿se ha sentido anímicamente mal, deprimida o sin ganas de hacer cosas? Y la otra, durante el último mes, ¿ha tenido poco interés o placer en hacer las cosas que antes hacía? Si esas preguntas son positivas, si la mujer dice que sí, que se sintió anímicamente mal, desganada o sin placer en hacer nada, entonces ahí uno puede administrar la escala de depresión de Edimburgo. La escala de depresión de Edimburgo es una escala que se realizó para la depresión posparto, pero está validada también para hacer en el embarazo. Es una escala que es cortita, desde 10 preguntas, en general es autoadministrada, el médico te la puede dar, se puede bajar de internet. Yo quise ponerla acá en la presentación y me salía muy chica la imagen, entonces no la pude poner, pero en internet si ponen escala de depresión de Edimburgo, en español sale rápidamente. Son 10 preguntas que se puede hacer sola o se la puede hacer el profesional, pero no es diagnóstica, no diagnostica depresión. Lo que diagnostica es que es una persona que tiene que ser derivada para descartar que tenga una depresión. Para la depresión después hay otras escalas que algunos profesionales las utilizan, como el inventario de depresión de Beck, por ejemplo, o una de depresión y ansiedad, que es la Hamilton, que es más ambigua para hacer en el embarazo porque tiene muchos síntomas somáticos que se confunden con los del embarazo. Entonces, pero más allá de utilizar una escala, a mí me parece que para los obstetras o las obstétricas sí es útil saber que existe esta escala y tenerla a mano. Cuando ustedes a alguna paciente ven que no aumenta bien de peso, ven que no está muy conectada con el desarrollo del embarazo, ¿sí? O ven que está muy sola. Yo hice un trabajo hace unos años en el Hospital Fernández, que es un hospital muy grande acá en Capital, en el consultorio de obstetricia, para ver la prevalencia de depresión en embarazo normal y en embarazo de alto riesgo. Ellos tienen un consultorio de alto riesgo donde iban mujeres con hipertensión en el embarazo, con trasplantes, bueno, venían mujeres en diálisis. Entonces, les hacíamos esta escala a los 2 grupos, al grupo de alto riesgo y al grupo control. Y para mi sorpresa, fue bastante más altos los puntajes de depresión y de la prevalencia de depresión en las mujeres que tenían embarazo normal. ¿Por qué? Porque las que tenían alto riesgo iban más seguido al médico, conocían perfectamente al médico, iban cada una vez por semana prácticamente al hospital, estaban mucho más contenidas, y como tenían una enfermedad muy grave y habían logrado quedar embarazadas, estaban muy positivas con respecto a eso. En cambio las otras, las que tenían un embarazo normal, que iban una vez por mes, en general
estaban solas. La pareja salía a trabajar y a ellas no las dejaban salir a trabajar, se quedaban solas en la casa, no tenían familia porque eran todas chicas que venían del interior y entonces no tenían ni familia ni amigas y estaban realmente pasando sus embarazos deprimidas. No todas re graves, pero la verdad que con un acompañamiento psicoterapéutico mejoraban. O sea, eso es para tenerlo en cuenta, porque pasaban en el control obstétrico y yo, a ver, yo entendía perfectamente, porque cuando yo me ponía a hacerles las escalas y a conversar con estas chicas, se ponían a llorar, se hacía una entrevista bastante más larga, y yo veía la fila de pacientes que tenía la obstetra del consultorio obstétrico normal, y la verdad que no tenía tiempo, pobre hombre, porque eran como 20 pacientes, cuando en realidad en el otro consultorio había muchos menos. Pero me pareció que era importante para que lo supieran y para que detectaran que si algo les llamaba la atención, convenía la derivación a un psicólogo. Bueno, después tenemos el trastorno bipolar. El trastorno bipolar son las pacientes que tienen depresiones y manías, o tienen solamente manías. Fíjense, entre un 25 o un 30% presentan episodios durante el embarazo. Entonces, en realidad, a nosotros que somos psiquiatras, o los que sean psicólogos que atiendan a estas pacientes, es frecuente que se embaracen, pero en realidad a ustedes es más frecuente que vean pacientes que solo se deprimen, ¿sí? Pero bueno, les van a llegar pacientes con episodios maníacos, y también sabemos que cuando se descontinúa rápidamente el antirrecurrencial, las recaídas son casi la regla. Y después, para el trastorno bipolar, es bastante peor el puerperio que el embarazo. El puerperio es como una bomba, y en las mujeres con trastorno bipolar es bastante frecuente o que sea el momento de inicio o que sea el momento de una descompensación. Es cuando más ahí los profesionales de salud mental tenemos que estar más atentos con ella. Y también saber que la mayoría de las psicosis puerperales corresponden a lo que nosotros llamamos episodios afectivos, generalmente maníacos. Bueno, esto es lo mismo que dijimos antes. Esto es la cuestión de la medicación, que no lo vamos a mencionar, pero lo que sí, tengo que pasar como esta información. Anteriormente, el litio estaba prácticamente contraindicado en las mujeres que se embarazaban. Actualmente, los trabajos más recientes de los últimos años demuestran que en realidad el litio, si bien tiene la malformación de Epstein y algunas malformaciones asociadas por el uso en el primer trimestre, el porcentaje es bastante menor que el ácido valproico o que la carbamazepina, con lo cual continúa siendo como el estabilizador de primera línea, también en el embarazo, no así en el puerperio. Bueno, esto lo vamos a pasar. Este es un trabajo que me había parecido interesante para ustedes, porque está hecho en una clínica en Barcelona, que es el Hospital Clínic, donde hay un grupo de psiquiatras y profesionales de salud mental que tienen como una unidad de psiquiatría perinatal, y hicieron un estudio prospectivo de cohorte entre 2005 y 2007 con 100 pacientes bipolares, y detectaron que tenían cuáles eran las que tenían más riesgo de cesárea, y las que tenían más riesgo de cesárea eran las que además tenían hipotiroidismo y estaban medicadas o con litio o con antidepresivos. O sea, en esas el riesgo de cesárea era mayor. No era en todas, pero sí en estas que tenían hipotiroidismo y estaban medicadas con litio y con antidepresivos. Recuerdo que el litio, como efecto adverso, puede provocar hipotiroidismo también, ¿no? Pero bueno. Después tenemos la esquizofrenia. La esquizofrenia en las mujeres tiene un curso que es un poco más benigno que en hombres, tienen menos problemas legales, las internaciones suelen ser más cortas, tienen más relaciones íntimas de tener una pareja más estable, ¿sí? Y menor riesgo de suicidios que los varones. Las mujeres con esquizofrenia, como dije antes, reciben menos cuidados prenatales, más consumo de tabaco, alcohol y mala nutrición, y esto es lo que ya mencioné previamente. El curso no es predecible, pero todas las pacientes con enfermedades psiquiátricas graves se consideran como embarazo de alto riesgo, y las tiene que seguir el consultorio, digamos, de alto riesgo, ¿sí? Y el síntoma más peligroso en la esquizofrenia es cuando ellas niegan el embarazo,
porque cuando aparecen las noticias de mujeres que tuvieron un hijo, por ejemplo, en la vía pública o en un baño del hospital, porque no reconocieron directamente el embarazo, entonces nunca ni se controlaron ni supieron que estaban embarazadas, y cuando empezaron el trabajo de parto lo expulsaron. Habitualmente esos son casos de mujeres con episodios psicóticos que no fueron detectados, ¿sí? Y es lo más grave, ¿por qué? Porque la interpretación delirante, por ejemplo, del embarazo, o creer que no están embarazadas, primero, es tener el hijo en cualquier lado, y de esas maneras aumenta mucho la posibilidad de muerte neonatal, y de muerte de ellas por alguna complicación, ¿no? Y además la posibilidad del infanticidio, que una vez que nace, que ellas puedan eliminarlo. Entonces, ese es el síntoma como más peligroso. Ya lo dije previamente. Me estoy yendo para arriba en vez de para abajo. Están los antipsicóticos, los vamos a pasar. Y acá estamos de vuelta con lo mismo. Este es más o menos lo mismo. Ahí está. Y después tenemos los trastornos de ansiedad, que esto a los que son médicos obstetras, o a los ginecólogos, a las psicólogas, son a las que más, las pacientes a las que más los van a perturbar, porque las pacientes ansiosas durante el embarazo hacen que el embarazo dure, en vez de 40 semanas, 80 semanas puede durar, porque se hace eterno, porque claro, son mujeres. Las mujeres que tienen trastorno de ansiedad, en general, les cuesta mucho soportar la incertidumbre, ¿sí? Y no saber, perder el control, digamos, no saber qué es lo que va a pasar. Y si hay una situación en la vida en la cual hay incertidumbre, es el embarazo, porque por más que se hagan estudios, que se hagan estudios de sangre, que se hagan ecografías, muchas ecografías, nada garantiza que todo va a estar bien. Todos suponemos que todo puede estar bien, pero nada, no hay un pagaré firmado de que todo va a estar bien. Y bueno, y justamente, esta incertidumbre es la que a las mujeres que tienen un monto de ansiedad más alto las descompensa. Entonces vuelven loco a la obstetra porque lo llaman y le preguntan cualquier cosa, van 1000 veces a la guardia, y a nosotros también nos vuelven locos porque nos llaman un montón de veces, se asustan por todo. Pero fíjense, en el anteparto, en el embarazo, el trastorno de ansiedad generalizada tiene una incidencia de 10%, prevalencia de 10%, el trastorno de pánico es más baja, ¿sí? Y además es más identificable. Cuando alguien tiene un ataque de pánico nos damos cuenta todos, porque es ese temor irracional a morirse o a volverse loco. La ansiedad social son estas personas que tienen miedo, sobre todo en los lugares muy amplios, o en estar en contacto con otro, o esto, por ejemplo, de estar en contacto, de tener charla con más personas, entonces tienden a quedarse más solas, ¿sí? Y las que tienen el trastorno por estrés postraumático, por ejemplo, por haber tenido o algún evento obstétrico negativo previamente, o la muerte de un bebé previo, ¿no? Y bueno, esa incidencia no está tan determinada en el embarazo, pero sabemos que eso genera mucho miedo durante todo el embarazo posterior. Bueno, sabemos también que el estrés en el embarazo es bastante negativo. ¿Por qué? Porque la situación de estrés que se cronifica hace que las hormonas a través de la placenta o la vasoconstricción de la arteria uterina impacte negativamente en el desarrollo del sistema del estrés fetal y en el aporte de oxígeno, o sea que complica todo el desarrollo obstétrico. Con lo cual, se considera actualmente que las enfermedades mentales, los trastornos mentales descompensados, son una situación de estrés crónico. Entonces, a lo que dijimos previamente, se agrega el daño que puede provocar el estrés. Bueno, esto es lo que dije previamente, del trastorno de pánico. Fíjate, más o menos es lo mismo que dije anteriormente. El tratamiento de las pacientes con trastorno de pánico, lo que se trata es el episodio agudo, ¿sí? Ese es el episodio que se trata con benzodiazepinas en general, y tienen que hacer meditación, relajación, les mandamos a hacer yoga y psicoterapia para que traten de disminuir todo lo posible el nivel de ansiedad. Muchas veces lo logramos y otras veces no lo logramos. Y si no, los antidepresivos cuando ya es un trastorno de pánico que tiene muchos episodios, pero si son crisis aisladas, las manejamos con benzodiazepinas. Después está el trastorno obsesivo compulsivo, que es una enfermedad
Es un trastorno que pasa habitualmente desapercibido si uno no lo busca, porque la gente no le anda contando a otra gente de sus manías, digamos, sus cosas, ¿no? Y a veces da un poco de vergüenza, entonces no se cuenta. Pero es frecuente que inicien en el embarazo, y en realidad en el embarazo es menos complicado, porque tendría que ver con ella y con su cuerpo. Es más complicado cuando aparece en el puerperio. Generalmente tiene que ver con la cuestión de la limpieza y la compulsión del lavado y de la limpieza y la duda obsesiva en relación a si está limpio y si está bien lavado o no. Entonces son mujeres que tardan un montón, una eternidad, en cambiar a sus bebés, que los lastiman de tanto limpiarlos, porque nunca están seguras de que estén efectivamente limpios, se termina lesionando la piel. Entonces en el puerperio es bastante más disruptivo que en el embarazo. A la última que yo tuve con un trastorno obsesivo compulsivo en el embarazo fue una mujer que ella lo que tenía era el temor, se le hacía una obsesión que era en relación a los productos de limpieza, que pensaba que se los iba a tomar. Pensaba que se los iba a tomar o que iba a contaminar la comida. Ella tenía un hijo adolescente y el marido, que iba a contaminar la comida de ella y de la familia. Entonces, para no... No es que ella no quería hacerlo, pero se le imponía ese pensamiento obsesivo, y entonces lo que hacía era alejarse de eso. Genial, me vendría bárbaro a mí, para alejarnos de los productos de limpieza. Entonces se alejaba de eso, así, el marido la ayudó un montón, por suerte, y también era un tema con la comida, porque ella hacía la comida, pero tenía la duda de si había tirado lavandina en la comida o no. Entonces necesitaba que otro chequeara y mirara. Bueno, era perturbador para ella, pero fue mucho peor cuando nació el bebé. Bueno, el estrés postraumático en general tiene relación, las que pueden ver ustedes en el consultorio de obstetricia en general, es mujeres que hayan tenido partos previos muy cruentos por ahí, o que hayan tenido forceps, o que hayan tenido trabajos de parto muy largos, o que hayan sentido que la pasaron muy mal, o que recuerden mucho el dolor de las contracciones, ¿sí? Entonces en esas se puede dar una situación que es la tocofobia, que es el miedo a los controles obstétricos y ginecológicos, lo cual es un problema porque entonces no quieren ir a controlarse con el médico y no quieren ir al sanatorio. En general, estas pacientes mejoran con acompañamiento psicoterapéutico, ¿sí? Pero son pacientes muy difíciles porque en general no se dejan revisar y no se dejan atender. Bueno, esto es lo que dije recién. Y el trastorno de ansiedad generalizada, que en realidad es de mujeres un poco mayores. Lo que pasa es que como ahora vemos maternidades también, mujeres más grandes que tienen hijos, no sé ustedes en Misiones si les pasa como acá, pero acá lo que estamos viendo es que las madres en general son un poco más grandes. Y en realidad también se acompaña con tratamiento psicoterapéutico porque es algo como de más crónico. Lo que pasa con estas mujeres es que son las que uno diría tienen miedo a todo. Entonces, todos los cambios del embarazo pueden ser vividos con miedo. Y eso genera esta situación del estrés y la preocupación crónica, ¿no? Bueno, y lo que yo quiero comentarles ahora rápidamente, para no extenderme mucho, es sobre todo los 3 cuadros más importantes del puerperio, si les parece bien. ¿Sí? No sé si ustedes tienen mucha experiencia, si ven muchas pacientes con trastornos de la alimentación durante el embarazo, pero también son pacientes que son difíciles de llevar. Sin embargo, pueden llevar sus embarazos a término. Tanto las anoréxicas como las mujeres que tienen bulimia o como las que tienen el trastorno por atracones. Esto si quieren después se los paso. Esto lo vamos a pasar. Y acá. Yo pongo que es otro problema cuando termina el embarazo, porque en general hay como una ansiedad familiar y de la mujer de que todo llegue a buen puerto con el embarazo, pero es bastante peor el panorama cuando nace el bebé. Porque cuando nace el bebé, la mujer está más vulnerable desde todo punto de vista biológico y tiene que establecer el vínculo con un bebé, que si ella vino padeciendo alguno de todos estos trastornos durante el embarazo, eso le va a ser más difícil, y son mujeres que necesitan mucho sostén de parte de la familia,
idealmente de la pareja y de la familia, ¿no? Lo más frecuente es la tristeza puerperal o maternity blues, que es en realidad, pareciera ser la reacción de la mayoría de las mujeres. Fíjense, la prevalencia es del 50 al 90%, o sea, la mayoría lo va a tener. Generalmente tiene un pico entre el cuarto y el quinto día que coincide con la bajada de la leche y con el irse del sanatorio a su casa y encontrarse en su medio con el bebé, que es un desconocido. Y, a ver, no requiere tratamiento especializado. Ellas tienen que saber que van a pasar por ese periodo, que habitualmente dura entre 7 a 10 días, no más de 15 días, y son mujeres que están más irritables, más nerviosas, que obviamente duermen mal porque tienen o los dolores de la episiotomía, o los dolores de la cicatriz de la cesárea, el bebé que llora y que entre que le dan el pecho y lo cambian y lo vuelven a hacer dormir, pasan 2 horas y duermen un poquito. Entonces, todo ese sueño fragmentado, más el cambio hormonal del inicio del puerperio, hacen que la mujer esté muy lábil. Y eso lo tiene que saber tanto ella como su pareja, ¿sí? Para tolerarla, para poder tolerarse. A mí por lo menos me dio bastante resultado esto de decirles que son los peores días entre el cuarto y el quinto, porque efectivamente son los peores días, y también las alivia, porque realmente ahí creen como que si no siempre va a ser todo para peor. Y si uno mira para el costado, las mujeres se reponen, siguen para adelante y después vuelven a tener hijos en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, ¿cómo son los síntomas? Tristeza, ansiedad, sensación de vacío, dificultades para dormir, irritabilidad, el sentimiento de culpa por no sentirse bien y felices pensando que con el bebé iban a estar felices, estar muy cansadas, pérdida de apetito o mucho apetito, ¿sí? Falta de concentración y bueno, y dolores crónicos. O sea, es medio un combo de todo esto. ¿Cuándo pensamos que la mujer puede tener, en realidad, esto se transforma en una depresión puerperal? Bueno, los factores de riesgo son los mismos que dijimos en el embarazo, ¿sí? Y sabemos que la depresión interfiere con el establecimiento del vínculo que es tan importante para el desarrollo cognitivo y emocional del bebé. Entonces, ¿cuándo hablamos de depresión puerperal? Bueno, según el manual, el DSM-4 es el manual de psiquiatría, no es el más nuevo, el más de la Asociación Americana de Psiquiatría, habla de 1 mes luego del parto. La ICD-10 menciona 45 días posparto para pensar en depresión puerperal. En realidad, desde la salud mental esto se piensa así hasta el año posparto. Para hablar de una depresión puerperal o depresión posparto es si el episodio aparece dentro del primer año después del nacimiento. En el DSM-5, que es el que le continúa al DSM-4, en realidad hay como una adjetivación que es un especificador que es de inicio en el periparto y que involucra a la depresión antenatal, de lo que estuvimos hablando antes, del embarazo y la del posparto, de estos primeros meses posparto. La prevalencia es alta también, en general es hasta el 20% y se toma como prevalencia el 20%, de hecho se está conceptualizando como que en realidad la depresión posparto, la depresión puerperal, es la complicación más frecuente después del nacimiento. La complicación después de tener un bebé es la complicación más frecuente. No se sabe exactamente cuál es la etiología, porque hay un cambio hormonal muy brusco, pero que se vio que administrando hormonas no se corrige, con lo cual no es solamente hormonal, no es solamente por la cuestión de los neurotransmisores. Sabemos que hay alteración en los niveles de cortisol, de oxitocina y vasopresina, y también es una cuestión ambiental y social, porque es un nuevo integrante que llega a la familia y es un nuevo rol que tiene que jugar la mujer, que pasó de ser hija a ser madre, o de ser madre de 1 a ser madre de 2 o de 3, o sea, es una adaptación del aparato psíquico muy importante, y en algunas mujeres se ve que eso es muy disruptivo. Siempre tenemos que, cuando obtenemos una mujer con un trastorno, con una depresión puerperal, siempre hay que evaluar el riesgo de suicidio y el potencial daño al bebé
El potencial daño al bebé sería, por ejemplo, porque ella puede pensar que es tan mala madre que lo mejor que le puede pasar al bebé sería morirse para no tener esa madre. Y entonces planificar un suicidio ella y al bebé, matar al bebé. Entonces siempre hay que considerar la posibilidad del riesgo de suicidio y por eso hay que implementar un tratamiento rápido, ya sea con psicoterapia intensiva o con psicoterapia y psicofarmacología si eso hace falta, y una red de soporte, de que tenga, hablar claramente con el marido, con la pareja, con la familia, para que ella no esté sola con el bebé si la vemos tan grave, y bueno, y si no, internarla, ¿no? El trastorno bipolar puede aparecer en el puerperio, ya sea o como una depresión o como una psicosis puerperal. Y generalmente aparece rápido, más rápido que la depresión, la cuestión más hipomaníaca. Habitualmente es con síntomas psicóticos, con mucha agitación, con taquipsiquia, ¿sí? Y cuando bueno, eso sería un episodio hipomaníaco. Ahora cuando hablemos de la depresión, de la psicosis, les cuento la psicosis puerperal. Los síntomas hipomaníacos son frecuentes. Habitualmente son muy inmediatos después del parto, y son irritabilidad, taquipsiquia. Taquipsiquia es pensar muy rápido. Las mujeres dicen, me han dicho, sienten como que les vuelan los pensamientos en la cabeza y que se les van, no los pueden retener, pero que han tenido como visiones de imágenes o una cosa así de mucha velocidad mental. Hiperactividad en general no se puede constatar mucho porque están internadas generalmente los primeros días, pero sí que por ahí uno las vea muy inquietas o vea que están insomnes. Y bueno, y después tenemos la psicosis puerperal, que se da con una prevalencia más baja, de 1 a 2 en 1000, muchísimo menos frecuente. Generalmente ahora las conceptualizamos como que lo más frecuente es que sea un episodio maníaco, y son de inicio también brusco y rápido, en general en la primera semana después del parto. Bueno. Fíjense, entre un 50 y un 80% tienen el riesgo de presentar otro episodio del espectro bipolar en cualquier momento de la vida, y solo un 20 o un 50% quedan limitadas a psicosis puerperales, o sea, por la posibilidad de tener otro episodio en otro puerperio si tienen otro hijo. Tampoco se sabe exactamente cuál es la etiología, se piensa más o menos lo mismo que con la depresión puerperal, por qué en algunas mujeres esto ocurre y en otras no, pero sí se sabe que es una confluencia de posibles etiologías, ¿no? Es más frecuente en primíparas, eso yo nunca supe bien exactamente por qué es más frecuente en primíparas, o si es que después de un primer... la que tienen, digamos, si las que tienen psicosis puerperales tienen menos hijos, porque después de tener un episodio no quieren tener más hijos. Pero bueno, en toda la bibliografía siempre figura como más frecuente en primíparas. Y los síntomas son parecidos a los otros, a los de la depresión, pero con conducta desorganizada, bizarra, por ahí hacen cosas que no tienen sentido, se olvidan lo que hacen, y con un cuadro mental como de símil confusión, símil delirium, que es la sensación de que no es la vida real, de que están desorientadas, que se pueden salir de su propio cuerpo, ¿sí? Esos síntomas son bien propios de como esa explosión así de confusión. Y bueno, el insomnio y la irritabilidad porque es muy difícil contradecirlas, es muy difícil señalarles algo en ese momento porque se enojan, se pueden poner paranoides tanto con los profesionales como sobre todo con la familia o la pareja, ¿no? Entonces, en general, el diagnóstico pensamos que o es un episodio maníaco, o es un episodio depresivo que tuvo síntomas psicóticos, o es un episodio psicótico que no tiene síntomas afectivos, por ejemplo, en una paciente con una psicosis crónica que se descompensó, pero es lo menos frecuente. Tenemos que siempre evaluar el riesgo suicida y el riesgo también de infanticidio, como yo les decía, estas mujeres que niegan el embarazo porque desconocen que están embarazadas, entonces ahí el riesgo es muy alto de que puedan atentar contra la vida del bebé. Y siempre hay que hacer el diagnóstico psiquiátrico de estas mujeres, es por exclusión del diagnóstico, primero del diagnóstico médico, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero hay que evaluarla, hacer un examen físico y hacer una evaluación neurológica
porque puede ser la forma de presentación, por ejemplo, de una encefalitis o de una meningitis. Entonces, hay que ver si hay síntomas neurológicos, se le pueden hacer imágenes y eventualmente punción lumbar para el estudio del líquido cefalorraquídeo. Hay que hacer un perfil del laboratorio con perfil tiroideo, con anticuerpos, con un perfil metabólico, orina, presencia de amonio y el hemograma para ver si no es una anemia, ¿sí? Y siempre también considerar el consumo de drogas que pueden provocar síntomas psicóticos, ya sea o por intoxicación, porque consumieron, por ejemplo, mucha cantidad previo al parto, o por abstinencia, justamente, por haber dejado de consumir en los momentos previos al parto. Entonces explota el cuadro como una psicosis puerperal y en realidad es un síndrome de abstinencia o una intoxicación. Acá esta es una tablita con distintas posibilidades, que es más o menos lo que les fui diciendo. De lo psiquiátrico puede ser trastorno bipolar o depresión con síntomas psicóticos o esquizofrénica, y entre las causas orgánicas está el ACV, isquémico o hemorrágico, la hiponatremia o la hipernatremia, la hipoglucemia o la cetoacidosis diabética, la falla hepática, la encefalopatía urémica, el hipo o el hipertiroidismo, el déficit de folatos y de vitamina B12 y de tiamina. Bueno, puede ser provocado por medicamentos, por el lupus o por infecciones, como dije, por ejemplo, por HIV o sepsis o encefalitis o meningitis. Y esto es lo que les decía del infanticidio, que siempre hay que prevenirlo. El infanticidio ocurre en 1 en 125.000 casos, pero cuando ocurre es absolutamente dramático y siempre hay que tenerlo en mente para que cuando tenemos una paciente con un cuadro de una psicosis puerperal así tan desorganizada, y hay que internarla y no tiene que ahí sí, alguien tiene que cuidar al bebé y no ella. Bueno. No sé qué les parece por el horario, yo diría de dejar acá y dar tiempo para preguntas, porque me queda este que es el TOC del posparto, que más o menos se los anticipé antes, pero fíjense que las prevalencias que están son bastante amplias porque no hay tanto registro de estos cuadros, entonces las prevalencias que aparecen son como de rangos muy amplios. Y en general las que tienen un TOC y no se controla ese TOC, en general es con la medicación y con la terapia cognitivo-conductual, en general se asocian con depresiones también. Esto de los Scary Thoughts, está puesto en inglés, pero ese es un libro que yo tengo que es muy lindo, que es lindo para mí, ¿no? Pero las mujeres que tienen trastorno obsesivo compulsivo tienen pensamientos que son estas obsesiones, que son como pensamientos que se les meten en la cabeza, que no lo generan ellas conscientemente, y pueden tener impulsos o tentaciones, o ver imágenes que son muy disruptivas. Y acá les hice una listita, porque son cosas que uno en general se horroriza cuando las escucha, pero son las cosas que ellas piensan, ¿no? Por ejemplo, tirar al bebé desde un lugar alto, o ponerlo en el microondas, o sacudirlo así hasta que se muera, ahogarlo cuando lo bañan, molestarlo cuando lo ven dormido, tener el impulso de molestarlo, o de apuñalarlo, o de excitarse sexualmente al tener que limpiarlo, higienizarlo o hacerle upa. Otros pensamientos pueden ser sofocarlo cuando está durmiendo, o pensar que el bebé se va a morir de SIDA, aunque ellas no tengan, o que el bebé pueda tener un accidente, o perderlo, o que se les caiga, ¿sí? de hacerle upa, o de ver la imagen del bebito muerto, o infectado o envenenado. Si pensamos en todo esto, en las imágenes o en el contenido de estos pensamientos, nos damos cuenta que son tremendos, son truculentos, y entonces las mujeres que tienen estos pensamientos sufren muchísimo. Por eso tampoco hay que demorarse mucho en el tratamiento de estas mujeres, porque sufren horrores y no pueden conectarse con el bebé, porque tienen miedo de que si están con el bebé puedan lastimarlo, puedan hacerle algo de todo esto, y entonces el vínculo se resiente mucho. Bueno, hay distintas teorías que explican los síntomas obsesivos compulsivos en el posparto, pero bueno, desde lo biológico hasta lo evolucionista, porque en realidad en todos los padres y madres, ya sean mujeres o varones, en esto no hay mucha diferencia con el sexo, aparecen pensamientos obsesivos con el nacimiento. Generalmente en el primer nacimiento, con las primíparas, son los padres del primer hijo,
que pareciera ser como la teoría evolucionista dice que es en realidad una cuestión de la especie, como para no perderle pisada al cuidado del bebé y reasegurarse el cuidado. Pero eso es, qué sé yo, por ejemplo, una cosa más normal es, lo dejé bien tapado, no lo dejé bien tapado, o calenté lo suficiente la mamadera, no la calenté, ese tipo de cuestiones, o abrigalo mucho que hace frío. Una cosa es eso y otra cosa es todas las imágenes que les dije recién, que son súper disruptivas. Y las compulsiones son esto, el lavado, el chequeo, de que no se le hace daño, entonces están todo el tiempo preguntando si lo dañaron, si le hicieron algo. Evitar los objetos, y entonces si no puede haber compulsiones mentales que son, por ejemplo, hacer series de números, de contar, o de rezar, o decir una oración, o de cantar una canción internamente. Todo este material, digamos, mental, todo este tiempo que la mujer pierde en todo esto, es tiempo que la distancia, digamos, de poder mantener el vínculo y de poder empezar a ejercer el rol de madre, que evidentemente son mujeres a las que les cuesta mucho, y la angustia se va, digamos, como por este lado, pero sufren un montón y hay que ayudarlas porque la verdad es que sufren mucho. Bueno, yo diría, me parece terminar ahí, porque así damos lugar a si quieren hacer alguna pregunta o comentar algo, y yo estoy súper dispuesta. ¿Les parece? ¿Sí? Perfecto, doctora. Me salgo de la pantalla con... les muestro esta que me gusta a mí, que es el lugar del psiquiatra. Porque ¿qué hace un psiquiatra? Uno puede pensar, ¿qué lugar tiene el psiquiatra? Y los psiquiatras en general lo que hacemos es acompañar a nuestras pacientes en estas cosas que les dan vergüenza, que las atemorizan, que no pueden decirlas en cualquier lado porque son una locura, ¿sí? Tenemos que también ver la cuestión de los tratamientos farmacológicos cuando los implementamos, y tenemos que tratar de establecer el rol de lazo con el obstetra, con el neonatólogo, con la obstétrica, ¿sí? Y muchas veces también somos un nexo entre la paciente y la familia para explicarle a la familia que lo que le pasa no es voluntario, sobre todo cuando tienen estas depresiones, tanto en el embarazo o en el posparto, que descolocan muchísimo a la familia. Me acuerdo un caso de una paciente mía que es interesante porque ella tenía un hijo y no se había deprimido ni en el embarazo ni en el puerperio del hijo anterior. En el segundo hijo hizo una depresión severísima en el embarazo, y ella es esposa de un médico, ¿sí? Entonces, le planteó al médico, esto fue hace ya unos cuantos años, cuando todavía no estaba ni hablado la cuestión socialmente, la cuestión de la interrupción legal del embarazo, ni muchísimo menos. En la semana 20, pónganle, porque era ya a mitad del embarazo, le planteó al marido un embarazo buscado por los dos, consensuado, que quería abortar porque estaba muy deprimida, y porque se daba cuenta que no lo quería. Bueno, eso provocó, imagínense, una cuestión, una pelea en la pareja, una discusión enorme, desde ya que no era posible, no era viable bajo ningún punto de vista, y ella estaba claramente deprimida. Y bueno, y el marido, que es un médico de una especialidad, bueno, es clínico, médico clínico, tampoco, pero bueno, era médico, le costó muchísimo entender que ella estaba enferma, y que no es que ella estaba bien, ella estaba enferma, estaba pasándola horrible. Mejoró muchísimo con el tratamiento, y la verdad es que ella, ahora, bueno, el hijo ya tiene unos cuantos años, y ella se acuerda de cómo estaba, y se desconoce. Y me dice, yo sé que estuve muy mal, pero además la memoria ayuda mucho para olvidarse de esas cosas, porque fueron momentos tan feos que ella vivió. Pero a mí me impresionó que el marido, que era médico, no se diera cuenta que era una depresión, y porque él también la torturaba queriendo como que ella mejorara, ¿no? Bueno, así que ese era como un pequeño ejemplo. Estos son algunos artículos, bueno, algunos de los artículos que fueron mencionados, y otros estaban en la diapo, y si quieren después les paso la presentación. Bueno, y ahora como me salgo yo de la pantalla completa, ¿no? A ver, ahí está. Dejar de completar la pantalla. Bueno, ahí volví. Bueno, muchas gracias, doctora. Es muy amplia y completa el panorama que nos has pintado. Abro las preguntas al auditorio si hay
alguien que quiera hacer alguna pregunta, y si no, yo tengo algún par de estas que podríamos empezar para afirmar algunos de los conceptos que la doctora claramente nos anticipó. ¿Hay alguien del auditorio? Sí, unas preguntas también, pero un comentario inicial. ¿Sigo? Sí. Sí, adelante. Sí, dale. Sí, es que reuniendo prácticamente parte inicial de la charla con el final, ¿no? De acompañar, la tarea de acompañar. La depresión en el embarazo normal, que muchas veces es tomada como ese médico clínico tomó a su mujer pensando que no tenía, digamos, una enfermedad mental o una depresión. Se pueden, pienso, prevenir, detectar y contener no solamente en el consultorio, sino con todas las actividades que un embarazo normal y patológico también tiene. Nuestra maternidad tiene actividades de educación para la salud. Eso implica charlas de lactancia materna, cursos de preparación para la maternidad y la paternidad, en los adolescentes, encuentros con adolescentes también, la posibilidad de ir al odontólogo, al nutricionista, al psicólogo también. Entonces, nos da la posibilidad de que no solamente la paciente tenga ese momento del consultorio con obstetricia y nada más, como para poder también contenerla, para que tenga más asiduidad al control prenatal y poder detectarlo, ¿no es cierto? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Lo mejor que se puede hacer es prevenir que esto que suceda, para que no suceda. Cuando yo hablaba al principio de los prejuicios, están por un lado los prejuicios y por otro lado las idealizaciones que tenemos. Y dejar de pensar en el embarazo como una etapa tan idealizada, sino considerarlo como una etapa del ciclo sexual de la mujer, así como la mujer tiene sus menstruaciones y tiene sus etapas del ciclo, también se puede embarazar. Y el embarazo lo va a transcurrir de acuerdo a cómo ella era previamente, pero dejar de creer esa idea de que el embarazo es maravilloso y que es la etapa en la que la mujer mejor está y más plena se siente, porque la verdad es que la mayoría de las veces no es así. Muchas pueden hablar de su embarazo con mucha alegría y recordarlo con mucho placer, ¿sí? Pero muchas otras no. Y la verdad que es una etapa, es un cambio corporal dramático, que están buenísimas todas las actividades que ustedes desarrollan, porque la verdad que justamente con esas actividades, sobre todo de educación para la salud y de que puedan grupalizarse y puedan hablar con otras, me parece fantástico, para poder animarse a decir si se sienten mal, en el caso de que se sientan mal, ¿no? Claro. Gracias. Bueno, y a mí me llamó la atención que la frecuencia de la psicosis era de 1 o 2 en 1000. Nosotros tenemos 6.000 partos anuales. Eso implica 6 a 12 mujeres en el año. Y pensaba en Juan Pablo, ¿no? Y además el problema es de que la mujer a las 48, 72 horas o alrededor de ese tiempo se va. Claro. Entonces, ¿cuántas mujeres harán esa psicosis o esa depresión y no son detectadas a tiempo? Importante, entonces... En general la que hace la Sí. psicosis, o si la hizo cuando se fue a su casa, posiblemente la traigan de vuelta, porque es muy disruptivo el cuadro de psicosis puerperal, es muy disruptivo. La que se deprime no, la que tiene una depresión puede pasar más desapercibida,
Y en general pasa eso, tardan en consultar, porque les da más vergüenza todavía que en el embarazo, porque como ya tuvieron el bebé, y supongamos que salió todo bien, y el bebé está bien, y es un bebé sano, y no hubo ninguna complicación obstétrica, y estuvo todo perfecto, decir que se sienten mal y que tienen ese malestar, se mueren de vergüenza y no lo dicen, y entonces aguantan hasta que después ya no aguantan más. Una pregunta. En la experiencia de ustedes, en la experiencia de ustedes en los embarazos normales con depresión, ¿cuánto tiempo puede durar el puerperio? Y si el médico es consciente, el obstetra es consciente de que el puerperio no está limitado solamente a lo biológico, la famosa cuarentena, que dura 40 días, sino más allá. Claro, yo lo que decía es que nosotros pensamos que, a ver, el puerperio, los obstetras, ustedes son los obstetras que dirán a qué puerperio se refieren, porque está el puerperio inmediato, ¿no? Que creo que es 45 días, el puerperio de 6 meses, pero nosotros desde la salud mental lo que pensamos en relación a la posibilidad de la depresión es el primer año entero posparto. O sea, pensamos el puerperio desde el punto de vista de la salud mental como este tiempo en el cual esa mujer va a establecer el vínculo con ese bebé y va digamos, a estrenar su rol de madre con ese bebé durante todo ese primer año. O sea que no es el tiempo del puerperio, digamos, más biológico o más obstétrico de cuando el obstetra por ahí le da el alta. En ese caso, los que van a estar más en contacto con estas mujeres, en general son el pediatra que sigue al bebé. El pediatra que va haciendo el control del primer año del bebé es el que va a tener por ahí más visitas de la mujer. Si la depresión hubiera ocurrido, supongamos, después del 6º mes. Pero sí, hay que estar muy alerta en todo el primer año. ¿Alguna pregunta más? Doctora, voy a hacer algún tipo de comentario, a ver, que quisiera saber la opinión de usted en relación. Nosotros trabajamos, bueno, independientemente del Instituto GEMA, que es hoy el que está realizando la jornada, la mayoría de los profesionales que hoy nos acompañan estamos vinculados directo o indirectamente al Hospital Materno Neonatal, que es el hospital de mayor complejidad acá de Misiones. Sí. Por eso la doctora Echeverría hacía alusión a eso. Y bueno, y trabajamos ampliamente en todo lo que es el concepto de maternidad segura y centrada en familia, como un cambio de transición de un hospital tradicional, puramente asistencial, a un cambio en donde se vincula más con la familia, con empatizar un poco con, como yo decía al comienzo, con el paciente, de permitir el acompañamiento. Bueno, gratamente un poco investigando, tratando de leer algo relacionado con este tema que hoy teníamos la charla. Yo por lo menos me sentía muy identificado porque todos los contenidos básicamente que una maternidad segura y centrada en la familia pregona, como la incorporación de la familia, el acompañamiento permanente, la información, disminuye muchísimo la tensión y es casi como, diríamos, la dosis recomendada terapéutica o antídota de estas cuestiones relacionadas con la salud mental, ¿no? Entonces, sería bueno ver cuál es su pensamiento como para también en esto de afianzar el modelo que nosotros venimos pregonando, ¿qué nos puede decir en relación a esto? Sí, nosotros vemos que las mujeres que atraviesan el inicio, digamos, de la maternidad, ya sea el embarazo y el puerperio, necesitan mucho apoyo. Y eso ahora las mujeres, por suerte, estamos más habilitadas para pedirlo, y la sociedad en su conjunto está también más dispuesta a escuchar que las mujeres no se pueden arreglar solas y que necesitan mucha contención. Generalmente, en el caso ideal, digamos, de su pareja que tengan, y si no tienen su pareja, de la familia o de las amigas que puedan tener.
una cuestión importante por ahí que se me ocurre en relación a esto, es que, a ver, ninguna nace sabiendo cómo hacer y entonces necesitan el apoyo y el cuidado de otros, además del equipo de salud, porque lo que nos damos cuenta es que el equipo de salud es importante, pero no es suficiente, necesitan toda esta contención. Que ahora con toda esta situación del COVID y de la pandemia, no sé cómo lo están transitando ustedes allá, pero lo que yo he visto acá con las pacientes mías que tuvieron familia en esta etapa, fue bastante difícil porque nadie las pudo visitar, están solas en su casa, no pueden salir, ni nadie puede entrar. A esos bebés los conoce la familia, los conoce por fotos o por alguna conversación así de Zoom. Y la verdad es que se les hizo bastante difícil, sobre todo el puerperio, más que el embarazo, porque en el embarazo estaban como en este aislamiento, medio como empollando en su casa y no tenían que salir y las asistían, pero una vez que nació el bebé, esta soledad no termina siendo tan buena, además de los cuidados en la casa, las cuestiones de lo doméstico, ¿no? Si tienen trabajo, tener que retornar al trabajo de manera remota con un bebé y sin que la puedan ayudar. La verdad es que me parece que es bárbaro que ustedes tengan este concepto del apoyo, de la red social, fundamental. Y en esto, ampliando un poco lo que usted comentaba, doctora, no solo del acompañamiento, sino de acciones específicas, como por ejemplo, nosotros en el trabajo de parto, aparte de permitir el acompañamiento en esa etapa vital, ¿no?, del trabajo de parto en sí, también el hecho, por ejemplo, de el fomento de la lactancia temprano, el contacto piel a piel, que es una técnica que nosotros la empleamos como la primera regla de oro del primer contacto apenas nace con el vientre materno, por ejemplo, y lo leía como una de las conductas y experiencias, diríamos, positivas en relación a la prevención de esto, ¿no? De lo que veníamos comentando. Bueno, y estas cuestiones la verdad que me llamaron a mí la atención porque a lo mejor nosotros lo hacíamos de otro concepto, vincular a la familia, pero no lo tenía relacionado tanto con esta cuestión de prevención también de estos desórdenes mentales, ¿no? Eso me pareció interesante. Y lo que pasa es que la salud la salud es compleja y lo social forma parte también de la salud, no es algo que podemos sacarlo, digamos, y más en un evento vital tan importante como es el nacimiento de un hijo, donde además del hecho biológico, en donde la mujer da a luz a un hijo, hay un hecho social, que es que llega un integrante a la familia, ¿sí? ¿Y cómo será esa familia? ¿Cómo estará constituida? Porque ahora las familias son todas distintas. Entonces, ¿qué familia se constituye? ¿En qué lugar llega ese chico? ¿No? Entonces, sí, me parece que es súper relevante. Antes, los médicos, por lo menos yo recuerdo cuando yo me formé en la Universidad de Buenos Aires y cuando se le daba mucha importancia a la cuestión, por ejemplo, de la lactancia materna, pero no tanto a esto de lo social. Y eso ahora está cambiando, como que son las dos cosas. Por otro lado, esto que decía con respecto a lo de poner al bebé al pecho, es algo que acá también se hace en la mayoría de las maternidades y que a mí me parece que es bárbaro y que es la regla y sin duda que es beneficioso. El problema lo tenemos con las pacientes que nosotros atendemos, por ahí las más graves, las que tienen depresión o un cuadro psicótico más grave, que por ejemplo no quieren dar de mamar. Entonces, hay que tratar también de a esas entenderlas y entender que no, a lo mejor no es que no quieren, sino que es que no pueden, porque se les complica mucho el cuerpo a cuerpo, justamente. Son las mujeres con cuadros de depresión muy grave o de psicosis, al revés, cuando ellas dejan de ser las que les da de mamar y empiezan y le dan mamadera al bebé, comparten la alimentación con otros miembros de la familia y mejora muchísimo el vínculo, que es al revés de lo que nosotros siempre fuimos por lo menos educados como lo pensábamos. Pero no son la mayoría. Lo que pasa es que, bueno, de estas pacientes de las que yo hablé,
no son la mayoría. La doctora hablaba de los 6.000 partos, no van a ser la mayoría de los 6.000 partos, ¿sí? Pero en las que requieren que la lactancia se les hace una carga, se les hace difícil, no soportan el cuerpo a cuerpo, bueno, tratar de entenderlas y no estigmatizarlas por eso, porque la alimentación artificial en ese caso sería como una prótesis que podría ayudar a que el vínculo entre ella y su hijo mejore, al revés de lo que uno pensaría. El vínculo tiene, tiene una apoyatura en lo biológico, en la lactancia, en el cuerpo a cuerpo, pero no es lo único. También está lo social. Entonces, si hay un otro, ¿sí? En la mayoría con lo biológico y con esa apoyatura somática, seguro funciona. Pero en las que no, tenemos que tratar de tener la flexibilidad de comprenderlas y bueno, y darles, no juzgarlas por eso. Porque yo hace poco tuve una paciente que tuvo un bebé y ella tiene un trastorno bipolar y tomaba litio, y bueno, ella sabía que no iba a dar de mamar porque con el litio no es compatible con la lactancia, y me decía, sistemáticamente, el chiquito nació un par de semanas prematuro, y bueno, sistemáticamente en la neo le decían, vos sos la mamá que no le da la teta, ¿no? Vos sos la que, cierto que vos no dabas, ¿no? Y ella me dice, la verdad, me dice, no me trataron mal, pero cada vez que me señalaban, me pusieron una cruz que era la que no le daba la teta. O sea, bueno, qué sé yo entiendo porque el que está ahí y sabe que la leche materna es lo mejor para el bebé prematuro, pero también en ese caso, todo esto favoreció muchísimo el puerperio, que ella no le diera de mamar, que el marido ayudara con la alimentación de la noche, que ella pudiera tener las horas de sueño necesarias para no estar inestable, ¿no? Bueno. Bueno, yo creo que en honor al tiempo también, y a lo extensivo de la charla, y que da para seguramente más de un capítulo, vuelvo a agradecer primero al Instituto GEMA y segundo a usted, doctora, por la entrega, por el contenido de la charla, muy ilustrativo, muy nutritivo para nosotros, y siempre usar todos estos ejemplos científicos, diríamos, y de buena práctica para afianzar también nuestro modelo de atención acá en Misiones. Muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho la invitación y les pido disculpas nuevamente por el problema que tuve al inicio con el audio, pero bueno, por suerte se resolvió. Bueno, gracias. Sí. Muchas gracias. Chao, y a todos los participantes también, muchas gracias por estar. Gracias.